Hola a todos, buenos días, buenas tardes o la hora que sea en el momento que estén viendo este video. En el día de hoy mi compañera Valentina Navarro Correa y mi persona Laura Sofía González Rivero les explicaremos brevemente la guerra de Corea en el marco de la Guerra Fría y especialmente la participación bélica y en otros aspectos de Colombia en ese conflicto, sus causas y consecuencias de esa participación y también de ese conflicto armado. En primer lugar, cabe preguntarnos, ¿qué es la Guerra de Corea? Y la respuesta, tal vez muy simplificada, pero de la que expandiremos más tarde, es que es un conflicto armado que tuvo lugar entre 1950 y 1953 aproximadamente, entre Corea del Norte y Corea del Sur, y que se extiende, al menos en teoría, hasta nuestros días por la falta de un acuerdo de paz formal. A pesar de esto, para comprender mejor las causas y sobre todo las consecuencias de este conflicto, es necesario remontarse a la Guerra Fría y a la creación de la Organización de Naciones Unidas, organismo clave sobre todo en la participación colombiana en esta guerra. En cuanto a la creación de las Naciones Unidas, es necesario decir que hoy en día es extraño saber que alguien no conozca o al menos no haya escuchado nada respecto a la ONU, cuyas siglas se expanden a Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, lo que muchas veces olvidamos es que este es un organismo cuya creación fue relativamente reciente, para ser más exactos, en el año de 1945 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta vio algunos de los ataques más destructivos para la humanidad, como el uso de la bomba atómica en combate por primera vez en Hiroshima y Nagasaki por parte de los estadounidenses. De esta manera, el organismo se crea con el propósito de fomentar las relaciones de amistad entre las distintas naciones y también para mantener la paz mundial mediante la garantía del cumplimiento del derecho internacional y, probablemente más importante, la garantía de cumplimiento de los derechos humanos, tal como reza en la Carta de Fundación de esa organización, que entra en vigor a finales del 45. A pesar de esto, no es posible decir que la ONU sea un organismo completamente objetivo, ya que primero se sostiene con donaciones de sus territorios miembros y también que no incluye a todas las naciones del globo e incluso no reconoce deliberadamente, tanto hoy en día como en su creación, organismos o países como Taiwán, lo que generaría posteriores conflictos en la Guerra Fría. En cuanto a la Guerra Fría, tenemos que hacernos dos preguntas claves. Sí, ¿qué fue y si en verdad puede ser llamada una guerra? La Guerra Fría se define historiográficamente como un conjunto de tensiones que ocurrieron aproximadamente entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de los 90, entre dos superpotencias que se habían unido contra el bloque del eje en la Guerra Mundial. Es decir, esas dos superpotencias corresponden a los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese conflicto o esas tensiones se presentan por las distintas ideologías socioeconómicas manejadas por cada superpotencia, el capitalismo en el caso de Estados Unidos y el comunismo en el caso soviético. En cuanto al título de guerra, este es ligeramente debatible por el hecho de que jamás existió una confrontación directa entre los dos principales beligerantes. Sin embargo, esos apoyaron entre el final de los años 40, como dije, hasta bien entrada la década de los 80, incluso los 90, conflictos regionales en bandos completamente opuestos, al punto de llegarse a repartir territorios como Alemania, Corea y Vietnam en partes comunistas y partes capitalistas. Esto además de tener una expresión en la carrera armamentista con bomba atómica, misiles, lo cual se expresa y se refleja perfectamente en la casi letal crisis de los misiles de Cuba en los 60. También se expresa mediante la carrera espacial entre las dos superpotencias, la rivalidad en deportes y también una clara competencia por la influencia en el emergente tercer mundo, es decir, África, Latinoamérica y partes de Asia. Este apoyo en ocasiones se daba de manera indirecta, como las colaboraciones y apoyos económicos de parte de Estados Unidos a regímenes autoritarios de derecha en el caso de Latinoamérica, y en otros de manera más directa, como con intervención militar, como lo que sucedió en la guerra de Vietnam y la de Corea, esta última siendo probablemente el primer conflicto regional que marcaría el inicio de la Guerra Fría. También se crearon distintos organismos militares para combatir doctrinas comunistas en el bloque occidental y capitalistas en el bloque oriental. Las consecuencias de esas tensiones políticas
continúan vigentes aún hoy en día y son muy evidentes incluso para quienes no seamos aficionados por la historia o la política. Y un claro ejemplo es la asociación de comunismo con algo negativo, a menos en esta parte occidental del planeta. Antes de hablar del apoyo de Colombia, hay que hablar del contexto de la Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea se encontraba ocupada por los japoneses y con la finalización de esta queda a merced de la superpotencia. En julio de 1945 se da la conferencia Potsdam en la que los soviéticos aceptan la rendición japonesa al norte del paralelo 38 y los Estados Unidos aceptan la rendición nipona al sur de Corea. En agosto de 1945, los soviéticos ponen una frontera militar en Pyongyang, lo cual no gusta a Estados Unidos. Con todo este contexto, en 1947, la ONU propone crear gobiernos provisionales y se dan las elecciones de 1948, en donde en Corea del Norte queda como presidente Kim Il-sung y en Corea del Sur queda Syngman Rhee. Después de todo esto, en 1949 se da un punto que altera todo este equilibrio geoestratégico en donde la revolución china comunista empieza a avanzar y en 1950 las tropas de Kim Il-sung avanzan hacia el sur. Obviamente esto era un ataque a los Estados Unidos y ellos no podían permitir este avance de Kim Il-sung, ya que Estados Unidos tenía en ese momento las políticas anticomunistas, por lo que deciden pedir ayuda y la ONU establece un consejo de seguridad para ver qué decisiones iban a tomar frente a esto. No había ningún delegado de la URSS en ese momento en este consejo de seguridad, por lo cual Estados Unidos va a intervenir. Entre las causas de este conflicto se encuentran la lucha por este control del territorio y los pensamientos influidos por la superpotencia. También hay que ver que durante la Segunda Guerra Mundial y después queda esa lucha por la industria armamentista, por lo que se necesita de nuevos mercados que permitan la inversión y además obviamente hay intereses e incompatibilidad ideológica entre estas potencias y para defender se utilizan instrumentos bélicos. Otro de esos episodios que marcan esta guerra es que en 1950 Estados Unidos ocupa la capital de Pyongyang y lo que hacen los norcoreanos es que con tropas chinas en 1951 ingresan a Seúl, la capital, y se la toman. Con todo esto que estaba pasando, el general de las tropas estadounidenses que está al mando, MacArthur, propone atacar con bombardeos atómicos al norte de China. Esta decisión no fue muy bien vista y el presidente Truman decide darle el cargo al general Ridgway para que tomara otro tipo de decisiones y este frena la ofensiva y recupera Seúl. Ya en el periodo de 1951 se empiezan a paralizar los frentes y solo se toman pequeños territorios. Ya en 1953 se empiezan a hablar de negociaciones y la URSS dice que no quiere intervenir y que acepta que en la península se pueden dar y se pueden tener dos sistemas. Y así se firma el armisticio Panmunjom y se marca la línea que divide el paralelo 38. Para hablar como tal del apoyo de Colombia, primero hay que hablar de la presidencia de Mariano Ospina Pérez. Estados Unidos estaba en busca del apoyo latinoamericano para combatir el comunismo. Ya ellos habían pasado por ese tránsito de las políticas de buena vecindad a la intervención y el anticomunismo que se estaba presentando en Corea. Entonces necesitaban apoyo de otros países para poder construir esta fuerza colectiva y atacar. América Latina realmente no se encontraba en capacidad de responder a estas necesidades del gobierno de Estados Unidos y a todos los requerimientos de la guerra que se estaban exigiendo. Por su parte, el presidente de Colombia, Mariano Ospina, apoya estas políticas internacionales de Estados Unidos, pero el ministro de Guerra, Evaristo Sourdis, no acepta la petición de participación como tal, ya que las condiciones de las fuerzas de Colombia alcanzan solo para responder en el territorio y realmente sería muy difícil enviar tropas a otro lugar. Por su parte, en la presidencia de Laureano Gómez,
Dice que apoya todas las políticas estadounidenses y da discursos muy disidentes en el que promete cosas al gobierno de Estados Unidos como los medios técnicos adecuados. Exalta la lucha de Estados Unidos por mantener esta independencia de los países. Por esto, Laureano Gómez decide apoyar a Estados Unidos en sus acciones en Corea, por lo que con el decreto 3230 del 13 de octubre de 1950 envía la fragata Almirante Padilla para patrullar las aguas coreanas y se ofrece el batallón de infantería. Detrás de esta decisión obviamente habían intereses y era precisamente la reivindicación de este presidente, ya que había sido uno de los más beneficiados con el Tratado Urrutia-Thompson, en donde se indemniza a Colombia por la pérdida de Panamá y el canal como tal. Obviamente, luego de esto que el presidente decide, lo que se busca es que se acerque diplomáticamente a Estados Unidos, ya que él se encontraba muy alejado por todo lo que había pasado. Ahora se hace necesario hablar de las estadísticas y de los números que se manejaron en el Batallón Colombia en esta guerra de Corea tras el llamado de la ONU y, como hemos visto, para solucionar algunas tensiones políticas con Estados Unidos y por intereses personales y partidistas. Entonces, ya sabemos que Colombia envía el Batallón Colombia en 1951 a pelear bajo el comando de los Estados Unidos. Y las cifras que se manejan o las bajas que se tienen son las siguientes. Fueron aproximadamente entre 4.314 y 5.100 combatientes. Tuvieron 131 bajas, 439 heridos, 69 desaparecidos y 30 prisioneros de guerra. Esas pérdidas en relación al número de soldados enviados y ante el hecho de que en Colombia se empezaba a vivir un momento de fuertes tensiones y conflictos políticos de carácter partidista, como sería la época de la violencia, hacen que las pérdidas sean realmente considerables, incluso cuando en principio puedan parecer pocas, sobre todo en relación a las bajas sufridas por otros ejércitos como el estadounidense y el propio ejército coreano. Después del regreso de Corea, el Batallón Colombia ha cumplido con su objetivo primario, que era el de ayudar a las tropas estadounidenses y coreanas en la guerra. Además, obtienen beneficios ya que llega bastante armamento de regreso a Colombia. Por otra parte está la experiencia que ganaron los soldados, lo cual supone muchos avances y estos avances se pueden poner al servicio del país. Avances tales como la logística, el armamento, los entrenamientos. Además, obviamente los combatientes que regresaron al país pueden aplicar estas técnicas de operación en el territorio. Por otro lado, el apoyo militar que da Estados Unidos a Colombia se incrementa después de la guerra de Corea. Y es que vemos cómo esta guerra fue una competencia ideológica entre Estados Unidos y la URSS, en la que se vincularon naciones terciarias en esta coyuntura de un agitado orden político mundial. Además, lo de Corea no fue una simple guerra, ya que esto estuvo muy cerca de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, la institución beneficiada principalmente fue el Ejército Nacional y sus soldados, sus militares empezaron a ganar una reputación en el país. Muchas gracias.